Estás escuchando Entrevistas con Charlie. Y ya para terminar, quiero hacerte una última pregunta porque hoy es el Día de la Mujer Trabajadora, ¿vale? Ujú. Entonces quiero que opines un poco del feminismo marxista, de lo que se llama como feminismo marxista. ¿Qué Sí. opinión te merece eso? A ver, yo creo que para empezar, feminismo en sentido unívoco no existe, existen feminismos en plural. Y además son corrientes teóricas e ideológicas que, aunque buscan su fundamento desde hace 3 siglos, desde la Ilustración, realmente se empiezan a conformar como tales en el siglo XX. Y además son corrientes que, más allá de las oleadas, están frontalmente enfrentadas unas con otras y en muchos casos no tienen mucho que ver. Aunque actualmente la corriente feminista más mayoritaria, dominante, hegemónica, es la del feminismo radical. Aunque del feminismo radical surgen incluso posturas que, aunque tienen en común ciertos fundamentos con el feminismo radical, son contrarios al mismo en parte por sus resultados, como es la teoría queer, ¿no? Lo digo porque el feminismo radical parte de la existencia del patriarcado y de la distinción sexo-género, y en la teoría queer, pues al patriarcado lo llama heteropatriarcado y a la distinción sexo-género pues da más importancia al género. Sin embargo, estos dos pilares del feminismo radical son falsos. En primer lugar, porque la distinción sexo-género, a mi juicio, no es más que una secularización de la distinción alma-cuerpo, que es de origen cristiano, que al mismo tiempo surge de la disyunción ficticia naturaleza-cultura, que la propia paleoantropología, la biología, y a través del estudio de la antropogénesis o proceso de hominización, tendría que exista. De hecho, el lenguaje es tanto cultural como biológico y hay especies no humanas que tienen cultura, como los grandes simios o los cetáceos, y luego aparte, pues el patriarcado como sistema social que aseguraba la continuidad de la antropología del parentesco en la sociedad antigua y que permitía que los bienes... El patriarcado fue una institución histórica que surgió, entre otras cosas, para que los bienes muebles de una propiedad en un matrimonio, en una familia, fueran propiedad del varón, del cabeza de familia. Perdón, los bienes, los bienes muebles, perdón, los bienes inmuebles, propiedad del varón, y los bienes muebles, propiedad de la mujer. Durante varios milenios, esa institución patriarcal funcionó de una manera bastante continuada, incluso racional. Pero en el momento en que la revolución industrial y el capitalismo llega, la liberalización de la fuerza de trabajo hace que esa supeditación a esa relación de propiedad y, por tanto, al varón desaparezca, porque la mujer tiene que ir a trabajar como asalariada a la fábrica, a la oficina o lo que sea. Por tanto, ¿qué ocurre? Que es falso, como piensa el llamado feminismo marxista, que haya una alianza criminal entre patriarcado y capital. Es el capital, es el capitalismo el que históricamente ha destruido la relación patriarcal histórica. Y por tanto, en las sociedades capitalistas más avanzadas y en las sociedades socialistas, el patriarcado como institución histórica ha dejado de existir. No hablo de otras sociedades, es decir, no hablo de sociedades pues, de tipo islámico o del África subsahariana, donde sí puede haber patriarcados más o menos estables o restos de patriarcado bastante evidentes, pero insisto, en las sociedades capitalistas más avanzadas y en las sociedades socialistas que intentaron construir el comunismo, ese patriarcado ha dejado de existir. Aparte, el feminismo marxista no es más que un acercamiento por parte de determinados sectores del feminismo radical al materialismo histórico, a Marx. Ese es un proceso que surge en la década de los 60 del siglo pasado, que incluso algunas teóricas iniciáticas del feminismo radical, como Shulamit Firestone, se acercaron al materialismo histórico de una manera un poco también sui generis, porque lo mezclaba con psicoanálisis y, bueno, también llegaban algunos análisis un poco, a mi juicio, aberrantes. Pero, en términos fácticos, un análisis materialista histórico metodológicamente riguroso es bastante incompatible, particularmente con el feminismo radical, tal y como yo lo he expuesto, y también con las otras corrientes del feminismo que están ya bastante más alejadas del materialismo histórico que algunas corrientes del feminismo radical. Esto no implica que en algunas cuestiones, digamos, concretas, los marxistas y las feministas radicales, particularmente, o incluso otras feministas, nos podamos encontrar. Por ejemplo, la crítica a la industria pornográfica, la crítica a la gestación subrogada u otras cuestiones, pues son puntos de encuentro, evidentemente. O la crítica, pues también un poco a la ideología queer. Ahí, evidentemente, va a haber puntos de encuentro. Pero ni en el fondo ni en la forma
ni en los fines ni en los medios, los feminismos realmente existentes, o incluso el feminismo radical, a mi juicio son compatibles con el materialismo histórico de Marx. Si me permites una recomendación de un libro donde se estudian estas cuestiones que he mencionado yo sobre el patriarcado de una manera muy rigurosa, te recomiendo y recomiendo a tus oyentes el libro de la filósofa argentina Roxana Kramer, El patriarcado no existe más, que fue publicado en Argentina, pero que puede ser leído en formato digital y comprado en todo el mundo. O sea, son 500 páginas de básicamente partiendo de planteamientos donde se mezcla el materialismo histórico con la filosofía experimental, que parte de las ciencias empíricas para construir su marco teórico, demuestra con bastante solvencia que esa institución que el feminismo radical dice que sigue existiendo, en las sociedades capitalistas avanzadas y en las socialistas ya no existe. En fin, por tanto, luchar contra molinos de viento, pues nunca es exitoso.